el contexto de este hombre judío que pertenecía al Sanedrín, Nicodemo, un hombre principal, un hombre importante, un hombre religioso, y este hombre que cumplía aparentemente toda la ley, que cumplía aparentemente todos los ritos, se presenta con Jesús y le dice: sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y vemos la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo. Y vamos a ver una palabra importante ahí, unas palabras: que el que no, ¿qué, hermanos? Naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ese versículo está ligado al versículo número 5. Vea bien lo que dice ahí. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se dio cuenta la similitud de esos versículos? El primero es: si no naces de nuevo, no vas a poder, ¿qué? Ver. Y el segundo: si no naces de agua y del Espíritu, no vas a poder entrar. Vamos a ver en esta mañana, vamos a tocar la doctrina de la regeneración. ¿Cómo? Regeneración. ¿Y qué significa regeneración? Bueno, Jesús aquí se lo dijo a Nicodemo en palabras muy sencillas: nacer de nuevo. Eso es regeneración, nacer de nuevo. Ahora, quiero que escuche esto. Según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales, la regeneración para los médicos y científicos es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes completas del cuerpo dañado o faltantes para que funcionen completamente. Eso es una regeneración de una manera científica, de una manera humana. ¿Cuántos hemos visto o cuántos conocemos algunas especies de animales o algunas plantas que se regeneran? ¿Ha escuchado usted antes eso? Hay animales que tienden a regenerarse, especies, ciertos tipos de plantas, hay una regeneración. ¿Y sabe qué? También en la Biblia el Señor menciona acerca de la regeneración. Hay algo que el Señor tiene que hacer para que nosotros volvamos a ser regenerados. Y lo que Dios hace es crear un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Porque este ser del cual estamos formados no tiene las características que se requieren. La gente allá afuera, la gente gentil, la gente mundana, no tiene lo necesario. Y ahorita vamos a explicar un poquito eso. Así que esta doctrina de la regeneración es de suma importancia, hermanos, como cristianos, que podamos entenderla. Por la regeneración somos admitidos en el reino de Dios. No hay otra manera de llegar a ser cristiano sino naciendo de lo alto. No hay otra manera. Y lo primero que vemos aquí es que Dios tiene un llamado general, hermanos. Los pecadores necesitan un llamado poderoso para vencer los efectos de la depravación y que puedan llevarlos al arrepentimiento y a la fe salvadora. Todos aquellos hombres, hermanos, necesitan escuchar una voz que los llame, que les hable, que les ordene. El hombre allá afuera necesita escuchar una voz divina, una voz que entre en sus corazones de manera poderosa y que ellos tengan a bien poder escuchar y entender y creer. Pero aquí mencioné una palabra y es depravación. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra depravación? ¿Sí? ¿Algunos? Levanten su mano, hermanos. Estamos en clase, hermanos. Estamos en clase, levanten su mano con confianza. Bien, la mayoría. ¿Qué significa depravación? Inclinación, escuche esto, antinatural en los instintos o el comportamiento. Otro significado es demasiadamente viciado en las costumbres. Eso es una persona que tiene depravación, depravada, que tiene un comportamiento antinatural. Y sí o no, allá afuera, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo vivíamos usted y yo? De una manera antinatural.
Esa es la realidad, hermanos. Así que Dios tiene que hacer un llamado a toda esa gente que vive de forma antinatural para que pueda resplandecérseles la verdad. El hombre allá afuera, hermanos, está muerto espiritualmente. El hombre ha rechazado el evangelio porque para la gente allá afuera el evangelio es locura. Ve conmigo lo que dice 1 Corintios 2:14, por favor. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, vea lo que dice ahí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? Locura. Y no las puede entender. Vea lo que dice la Biblia. No las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. ¿Sabes por qué hay gente en la iglesia que no puede entender simplemente? Porque sigue siendo natural. Porque es un hombre natural o una mujer natural. Puede venir muy bien vestida o puedes venir muy bien vestido el día de hoy, muy bien peinado, pero si no puedes entender, si realmente no tenemos una capacidad de entendimiento, es que sigue siendo una persona natural. De eso está hablando la doctrina de la regeneración. El hombre está espiritualmente ciego. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó a la gente. Cegó a la gente, hermanos. Por eso la gente no entiende, está ciega. El pecador, el hombre natural, está espiritualmente sordo. No vamos ahí, pero Jeremías 6:10 dice que sus oídos son incircuncisos. La voluntad del hombre y sus efectos están completamente desordenados. Ahí sí vamos, Jeremías 17:9, por favor. Jeremías 17:9. Vea qué dice ahí. Engañoso es ¿qué? Más que todas las cosas. Y después tiene la palabra que mencioné al principio. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón de una persona? ¿Quién? Dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que la conducta de la gente, del hombre natural, es que simplemente, hermanos, tiene un corazón perverso. Simplemente para él las cosas de Dios son locura. Está ciego, no tiene la capacidad de mirar, no tiene la capacidad de escuchar. En la realidad, el hombre natural está desprovisto de vida espiritual. Tiene, en pocas palabras, un corazón de piedra. Tú hablas, tú enseñas, se escuchan, pueden leer la Biblia, pero no pasa nada, están cegados. El hombre natural por eso dice, no, la Biblia se contradice. ¿Ha escuchado alguna vez eso? La Biblia se contradice. O esto, o quién escribió la Biblia. No, fueron hombres, no fue Dios. Y la gente tiene tantos argumentos. ¿Para qué? Para rechazar. Ese es el hombre natural, hermano. Esa es la vida de la gente allá afuera, de forma natural. Pero Dios, que es soberano, escuche esto, emite un llamamiento santo al corazón de los elegidos. Dios emite un llamamiento santo al corazón de todos aquellos que Él ha elegido. Él invita poderosamente al pecador a salir de su muerte y su ceguera espiritual. La palabra del Creador impacta en una vida espiritual. Le da un nuevo corazón junto con ojos para ver y oír, y así lo capacita para arrepentirse y creer en Cristo para salvación. Ese llamado divino que Dios hace, hermanos, lo hace con un propósito: capacitar a la persona de una forma espiritual para que esa persona pueda entonces resplandecerle
abrir los ojos, comprender, arrepentirse y creer en Jesús. Entiéndame esto, hermanos. ¿A cuántos nosotros que salimos a ganar almas, a cuánta gente le hemos anunciado el evangelio? ¿A cuánta gente? Y de toda esa gente, sí o no que es un mínimo de personas que deciden aceptar y hacer la oración pidiéndole a Jesús que los salve. Es mínimo la gente, no es para todos. ¿Por qué? ¿Porque no son sabios? ¿Porque no son inteligentes? No, porque su vida está desprovista de una condición espiritual. La vida de la gente allá afuera, hermanos, no tiene la condición necesaria para poder entender esto. Así que Dios hace un llamado, y en ese llamado que Él hace, no solamente nos llama a escuchar el evangelio, a recibir el evangelio, nos capacita. Dios nos da todo lo que tú y yo necesitamos para poder creer el evangelio, hermanos, para poder cambiar la mente. Dios nos dota de todo. Eso, no sé si usted me está entendiendo, pero imagínese, ¿cuántos de aquí saben nadar? Bueno, algunos nada más, la mayoría no. Solamente 2 levantaron la mano, muy bien. Ahora, de todos los demás que no saben nadar, imagínate que te avientan al mar. Imagínate que te avientan al mar, pero te dan un chaleco salvavidas, te dan por ahí un tanque de oxígeno por cualquier cosa, te ponen una sombrilla para que no te queme el sol si está muy fuerte, para que puedas aprender a nadar. Te dan todo, es más, te ponen un buzo ahí a un ladito tuyo para que te enseñe. ¿Sabes qué Dios es lo que hace con nosotros? Nos da todo lo que tú y yo necesitamos para poder escuchar y creer el mensaje. Por eso es que el gran pecado de rechazar la salvación es un pecado imperdonable, hermanos. La gente que rechaza la salvación está rechazando todo lo que Dios ha preparado para que esa persona pueda escuchar el mensaje y arrepentirse. Ve lo que dice Romanos 8:30, por favor. Si lo estoy revolviendo mucho, ahorita vamos a ir avanzando más y espero ser más claro. Romanos 8:30. La verdad, hermanos, es que las doctrinas son pesadas. No es fácil. Son un poco pesadas las doctrinas, hermanos, pero necesitamos enseñanza, más para los nuevos. Bueno, y uno que otro por ahí ya viejón que todavía no. Ve lo que dice Romanos 8:30, hermanos. Dice ahí: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Ahí está, ve nada más todo lo que Dios nos da. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos predestinó. ¿Qué es predestinar? ¿Qué es predestinar? Predestinar es cuando ya preparan tu futuro, cuando ya te están poniendo en el camino a lo cual tienes que llegar. Y Dios nos predestinó para que un día estuviéramos en sus filas como hijos de Dios. ¿Me entiende? Hubo una predestinación. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, no solamente nos predestinó, también nos llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo eso, hermanos, tiene que ver con la obra poderosa de Dios. Nada más. Ve lo que dice 1 Corintios 1:24. Adelantito. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Pero más para quiénes. ¿Para quiénes? Para los llamados. No es para todos, para los llamados. Siéntete privilegiado si tú fuiste llamado, si tú recibiste un llamado divino de Dios, hermanos. Siéntete privilegiado. Él llama a su pueblo de las tinieblas. Fíjese que dice 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros, Pedro le está hablando a la iglesia,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Vean lo que dice ahí, que ¿qué? Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde venimos tú y yo, hermano? De las tinieblas. Tú y yo venimos de las tinieblas. No importa que tú digas, no, yo no. No, yo tenía una vida perfecta. Pues dice la Biblia que estabas en tinieblas. Y como estabas en tinieblas no alcanzabas a distinguir cómo era tu vida. No podías realmente darte cuenta cómo era tu vida, pero tú tenías una vida de tinieblas. Y Dios nos llamó a la luz, a su luz admirable, hermanos. Este milagro de sacar a una persona de las tinieblas y llevarla a la luz, a ese milagro se le llama regeneración. O en otras palabras, el nuevo nacimiento. Eso es regeneración, el nuevo nacimiento. Sacar a una persona de su condición, dotarla de todo lo que necesita y llevarla a la luz. Porque no puedes sacar simplemente una persona de las tinieblas y pasarla a la luz. ¿Qué va a pasar cuando una persona no tiene la capacidad de recibir la luz? ¿Qué va a hacer? Querer huir de la luz. Por eso traemos a gente a la iglesia y ¿qué hace la gente ahí sentada? No me gusta lo que está diciendo ese cuate, o el pastor, o quien esté predicando. No me gusta que me pongan reglas. No me gusta que tenga que mandar a mis hijos a la cuna. No me gusta que se tenga uno que levantar aquí cada rato. La gente, hermanos, rechaza. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Como usted y como yo, que hemos sido regenerados. Si usted ya fue salvo, usted ya fue regenerado. Ya Dios lo dotó de todo lo que necesitaba para poder creer esto, hermanos. ¿Quién es el autor de la regeneración? ¿Quién es el autor que propicia todo ese cambio? ¿La religión? ¿La iglesia? ¿Todas las acciones religiosas que tenemos? No. El único autor que puede generar una regeneración en la vida de una persona es aquel que creó toda la vida, incluyendo la vida eterna. Dios es el único que puede regenerar a un hombre, hermanos, a una persona. Hay algunos aspectos, hermanos, en la salvación, en la redención, que sí, el creyente participa en algunas cosas. Por ejemplo, aunque el arrepentimiento y la fe sean en sí mismas dones soberanos de Dios, nosotros mismos debemos apartarnos del pecado y confiar en Dios. Hay cosas de este tema que estoy mencionando en donde sí, usted y yo podemos participar, podemos hacer algo. ¿Cómo qué? Apartarnos del pecado. Otra cosa, aunque Dios nos concede la fe como un regalo, Él no cree el evangelio por usted y por mí, ¿o sí? No, usted tiene que hacer algo, creer el evangelio, decidir hacerlo. Pero la obra de regeneración es diferente a todos los aspectos, hermanos, acerca de la redención. El hombre en este asunto es totalmente pasivo. El hombre aquí, hermanos, es totalmente pasivo, no hace nada. El hombre en la regeneración no tiene que hacer absolutamente nada para ser regenerado. El único que actúa es Dios. Y Él es quien produce en usted y en mí el nuevo nacimiento. Usted llega a Dios y usted dice, vengo con tantas cosas en la mente, pero escucha el evangelio y el evangelio le habla y usted es contristado, hay un arrepentimiento, hay una decisión de cambio de mente. Y usted dice, quiero aceptar a Cristo, quiero recibirlo. Y entonces usted lo hace, hermanos. Pero detrás de cámaras, Dios ya lo dotó y ya preparó todo el escenario para que usted pudiera creer eso. No piense que esto es casualidad, hermanos. Detrás de todo, Dios está trabajando en nosotros para eso. ¿Me entiende? Así como un niño no contribuye en nada en la concepción, ni en su nacimiento, así es el nuevo nacimiento espiritual. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para nacer espiritualmente. Vea conmigo lo que dice nuestro pasaje Juan 3:7.
Juan 3:7. Estamos hablando de Nicodemo y dice ahí: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ve que dice ahí: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién de los que estamos aquí puede controlar el aire o el viento? ¿Alguno? No. No sabemos de dónde viene. Solamente escuchamos el sonido, sentimos una brisa, vemos los árboles acostándose por el viento, pero ninguno de nosotros puede tener o ejercer un control en el viento. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: así es el nacimiento espiritual. Tú no puedes hacer nada. Tú como persona no puedes hacer nada. ¿Alguien de los que está aquí decidió un día nacer? No, nadie. Un día nada más aparecimos. Algunos más gorditos, algunos más delgados, algunos más güeros, algunos más morenos, algunos más inteligentes, otros más mencitos, como sea. Un día nacimos. Un día nacimos. Y no decidimos. ¿Sí o no? Un día le dijiste a tu papá: ¿por qué me trajiste a este mundo? Yo no quería venir y quién sabe qué. Tú fuiste el culpable. ¿Sabes por qué? Porque no decidimos nacer. Nadie nos preguntó: oye, ¿a ti te gustaría nacer? No. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Porque el Señor mismo, Él hace todo esto y nos hace nacer nuevamente. Nos da una nueva vida. Nos da un nuevo nacimiento. Nos dota de todo lo que tú y yo necesitamos para poder escuchar su voz, para poder estar receptivos, para poder tener un entendimiento. El pecado ha infectado y corrompido tanto a la humanidad que se requiere nada más y nada menos que la renovación total del alma para salvación. Vea nada más, hermanos. El pecado nos ha inundado y nos ha afectado tanto que Dios tuvo que crear un nuevo nacimiento, porque usted y yo, así como estamos, no podemos ni escuchar, ni entender, ni entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo pregunta: ¿cómo puede ocurrir esto?, Jesús no le proporciona una lista de deberes religiosos con los que pueda colaborar. Él simplemente le dice: lo único que tú puedes hacer nada más es darte cuenta que quien hace su voluntad, quien ejerce, quien hace la regeneración, es Dios. El nuevo nacimiento no es por sangre, es de forma sobrenatural. Ningún esfuerzo moral o religioso pueden producir el nuevo nacimiento. Los hijos de Dios son nacidos de Dios. Vea conmigo Juan 1:13. Atrasito nada más. Vea lo que dice el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Los cuales, fíjese bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? ¿Quién efectuó el nuevo nacimiento en nosotros? Dios, hermanos, Dios. Por eso es, hermano, y escúcheme esto, que Él merece toda la gloria y la honra, que Él merece que tú y yo estemos aquí, dispuestos a escuchar su palabra, atentos, con un espíritu animado, gozoso. Señor, gracias porque me dotaste de todo lo que yo necesitaba para poder entender y creer tu palabra. Y la mayoría de nosotros, hermanos, lo único que hacemos es tomar las cosas muy a la ligera. Bueno, un día más. No va a estar el pastor, no voy. Oye, ¿y no se va a predicar la Biblia? ¿No se va a predicar la palabra de Dios? O sea, no nos vamos a reunir como iglesia. ¿No dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio? Pero preferimos a un hombre, a una persona, que a Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces podemos decir: no, yo ya soy salvo. Híjole, entonces a lo mejor todavía no hay entendimiento. Todavía falta entendimiento, hermanos. Por eso, ¿por qué crees que la mayoría, mira, ve nada más este grupo y ve el grupo que viene cuando empieza el culto?
Ya vienen como 30, 40, porque ellos dicen, no, yo nada más cumplir una religión. Cumplir una religión. Eso es lo que nos gusta, tener ciertas cosas para cumplir, pero no hay un entendimiento. Y el Señor, hermanos, que nos dota de toda la capacidad para poder recibir las verdades. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que hemos estado leyendo ahorita la Biblia, estás leyendo los pasajes de Génesis, de Éxodo, y encuentras tantas verdades ahí? Y las marcas y dices, wow, Señor, qué tremendo es eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha dotado, hermano, de una capacidad espiritual que antes no tenías. No teníamos esa capacidad. Se nos quería hablar de Dios y rechazábamos y no estábamos dispuestos. Pero el Señor nos regeneró, cambió la mente, nos dio un nuevo ser dentro de nosotros, con la capacidad de creer, de poder leer, de poder gozarnos, de poder predicar el evangelio, de poder anunciar el mensaje de salvación a la gente, hermanos. Todo lo hizo Dios y lo hizo de una manera gratuita, porque a ti y a mí no nos costó absolutamente nada. Todo lo hizo de una manera gratuita, hermanos. Depende completamente de la única forma, la voluntad de Dios. El nuevo nacimiento solamente depende de la voluntad de Dios. Y creo que va conmigo este pasaje, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Vea cómo dice este pasaje, cómo habla Santiago esto, hermanos. Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fíjese lo que dice ahí, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios, de su voluntad, Él decidió. ¿Cuántos hemos ido a una tienda de ropa y agarras de la que es tu voluntad? Si te gustan las faldas de cierto color, agarras, buscas esas faldas, o el pantalón o el traje, porque es tu voluntad. Y en la tienda no solamente venden cosas para ti, venden de todo, ¿me entienden? Pero ¿qué se aplica en cada una de las personas que entra a una tienda a comprar algo? Su voluntad, ¿me entiende? Pero dice aquí que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue su voluntad que tú nacieras nuevamente, que tú tuvieras un nuevo nacimiento, que en ti se formara un nuevo ser. Fue su voluntad. ¿Por qué? ¿De qué dependía? ¿De cuán bueno eras? No, hermanos. Gracias, hermano. De lo único que dependía es de que Dios quiso, y punto. Es que Dios quiso. Y si Dios quiso, hermanos, Él lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Nos hizo nacer. Dice ahí, por la palabra de verdad. Vaya conmigo a Efesios 2:4, por favor. Efesios 2:4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vea bien, hermanos, lo hizo por su pura gracia, por su amor, dice, con que nos amó, por su voluntad. Él nos dio vida a nosotros. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién es el único autor de que usted y yo naciéramos de nuevo? Dios. Dice Pedro, el único que es bendito, dice ahí, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dale gracias a Dios, hermanos, si el Señor nos hizo renacer,
Porque si no era por ese renacimiento, si no era por ese nuevo nacimiento, por esa regeneración, usted y yo no estaríamos sentados aquí. ¿Estaría usted ahorita sentado viendo el América? ¿O estaría con su corona o su victoria a un lado? Con su short, sus bermudas, sin bañarse, ahí sentadito. Ahí sentadito nada más, disfrutando, ver cómo se mueve un balón de un lado a otro y menospreciando la palabra de Dios, hermanos. Algunos dirán, no, yo como si tengo ganas de estar ahorita ahí. Sí puede ser el caso, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor todavía en ti no ha habido una regeneración. A lo mejor en ti todavía no ha habido un nuevo nacimiento. Puede ser el caso, hermanos. Pero dice aquí la palabra de Dios que solamente fue por la voluntad de Dios. Y quiero que vaya conmigo al Antiguo Testamento. Vemos a Ezequiel 36. Este es un ejemplo muy claro de lo que Dios había prometido acerca de la regeneración. Ezequiel 36, por favor. (36:25). Fíjense lo que dice Dios aquí en su palabra. 36:25. ¿Estamos ahí, hermanos? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? Ve lo que Dios está avisando en el Antiguo Testamento referente a su pueblo. Dice, ¿saben lo que voy a hacer? Dice, va a venir un tiempo, dice, donde voy a limpiarlos con agua. Dice, van a ser limpiados de todas sus inmundicias, de sus ídolos. Dice, y no solamente los voy a limpiar, les voy a dar un corazón nuevo. Una mente nueva, van a poder captar, van a poder entender. El siguiente capítulo, en el versículo 37, vea cómo el Señor da a través de su soberanía una explicación clara de lo que es la regeneración. Ve lo que dice ahí. ¿Por qué digo su soberanía? Porque solamente fue por su palabra. Ve que dice ahí, 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis, fíjate, y cuando eso pase, dice, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu de ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Vean qué está diciendo ahí, hermanos. Esta es una ilustración clara de lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Tú y yo, secos allá afuera, muertos, porque eso es lo que es el hombre. El hombre sin Cristo está muerto. ¿Y cómo le hablas a un muerto para que entienda? ¿Alguien tiene la solución? ¿Cómo hablarle a un muerto? No, un muerto está. No tiene la capacidad de escuchar, de ver, de sentir. El muerto no tiene nada, hermanos. Está muerto, es inerte, no tiene vida. Pero tiene vida cuando Dios habla.
cuando Dios manda, cuando Dios ordena. Entonces ahí hay vida. Y esa es la regeneración, Dios ordenándonos y mandándonos y dándonos el privilegio de poder recibir y ser llenos del Espíritu, hermanos, de su palabra, tener vida. A eso se refiere la regeneración. El término griego para regeneración, palingenesia, fíjese bien, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra regeneración solo se muestra 2 veces. La primera en Mateo 19:28. Y ahí Jesús usa un término regeneración, pero para aludir a la renovación de la creación. Está hablando ahí del milenio, de la regeneración en los tiempos postreros. Nuevos cielos y nueva tierra. La segunda aparición de la regeneración en el Nuevo Testamento está en Tito 3:5. Ahí acompáñeme. Tito 3:5, por favor. ¿Vamos ahí, hermanos? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, fíjense bien lo que está diciendo ahí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. No nos salvó por obras, hermanos, no nos salvó por ser buenas personas. Ahora, yo sé que la mayoría entendemos perfectamente eso, somos salvos por gracia. Pero ahí en Tito, Pablo está utilizando esta palabra. Dice ahí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que Pablo, hermanos, usa un término de regeneración para hacer alusión a un lavamiento. ¿Por qué creen que Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, en el versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios? Tiene que haber un nacimiento, pero también tiene que haber un lavamiento. Y cuando dice ahí que el nacimiento de agua y del Espíritu, no está hablando del bautismo de agua. No, pues por eso somos bautizados, eso no tiene nada que ver. Tampoco está hablando, ahora, ¿se puede aplicar? Sí se puede aplicar al nacimiento natural con el líquido amniótico, pero también se puede aplicar precisamente al lavamiento a través de su palabra, porque la palabra de Dios es como agua que limpia. Eso es lo que leímos hace un momento en Ezequiel 37, que nos limpia de los pecados. Así que Dios, hermanos, es el soberano. Dios es quien controla perfectamente toda la salvación y la regeneración de un hombre. La regeneración es la impartición divina de vida espiritual eterna al pecador espiritualmente muerto. Jesús le ordenó a Lázaro, levántate de la tumba, en Juan 11:43. Le dijo, levántate, sal. ¿Qué es lo único que necesitaba Lázaro para levantarse de los muertos? La voz de Dios. ¿La voz de quién? De Dios, solamente. Lo único que se necesitó fue la voz de Dios para que Lázaro se levantara de los muertos, se regenerara, resucitara, despertara, hermanos. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para levantarnos? La voz de Dios. ¿Qué es lo único que necesitamos para cambiar la forma de pensar, para tener una regeneración, un nuevo nacimiento? La voz de Dios. Por eso no se nos enseña lo que una persona quiere acerca de una religión. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, escuchas el Evangelio. Es la voz de Dios, hermanos, el mensaje de Dios de salvación. Eso es lo que transforma las vidas de la gente, pero es porque Dios nos elige y Él dice, este sí, este no. Este sí, este no. Yo, por ejemplo, en mi caso, de toda mi familia, solamente Dios me dio la gracia hasta ahorita a mí de poder aceptar el Evangelio y apenas a mi hermano, José Luis. Todos los demás que les hemos testificado y enseñado, hablando de mi familia, de mis hermanos,
No quisieron. Gracias a Dios, mi prima, aquí está, también escuchó el Evangelio y quiso creer y creyó. Mi tía, y así Dios está obrando en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una invitación de un hombre, de una persona? No. ¿De un capitán de ruta, de un ganador de almas? No. Si Dios no es el que derrama su voluntad sobre esa persona, aunque tú le quieras leer la Biblia entera, hermano, aunque tú lo quieras discipular en ese momento, no puedes, porque es la pura voluntad de Dios. Si esa persona se convence solamente con el mensaje del Evangelio, eso es todo lo necesario, porque el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Es el poder para salvación, hermanos. Es lo que un hombre necesita para que haya una transformación, un nuevo nacimiento. No necesitamos más. A veces nosotros queremos complementar y decir y hacer pero hermanos, si la gente no escucha y no tiene la capacidad espiritual, si Dios no se lo regala, no hay forma de que esa persona pueda entender. No hay forma. Mire, yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 5 años, cada 8 días vivíamos en un lugar que se llamaba la Unidad del Iste, ahí en Texcoco. Y cada 8 días, los domingos, llegaba por nosotros un hombre flaco, alto de lentes, y nos llevaba a una iglesia. Nos llevaba a una iglesia. Yo me acuerdo que a mí me agarraban y me llevaban a la parte de atrás de un salón, y mis papás entraban a un salón. Entonces salíamos de ahí y pues ya nos íbamos. Y recuerdo que fue aproximadamente, no sé, 1 año, 2 años. Luego pues nos cambiamos de casa. Nunca más volví yo a saber de ese lugar, nunca más. Pasaron acaso 3 años y mi papá falleció. Pero yo algo que recuerdo antes de que mi papá falleciera, desde que íbamos a esa iglesia, es que recuerdo a mi padre con una Biblia así de gruesa, hermanos, y siempre aquí abajo. Recuerdo mucho, lo tengo muy presente en la mente, a mi papá así. Y bueno, mi papá fallece cuando yo tenía 8 años, y haga de cuenta que fue algo así como para mí de empezar a buscar todas sus cosas. Me fui a su ropero y empecé a buscar ciertas cosas. Me acuerdo que fui a la cama, agarré su almohada y me la llevé a mi cama. Hice mi almohada a un lado y agarré su almohada y la empecé a usar. Luego fui a buscar sus perfumes y me los llevé también a mi cuarto para usar sus perfumes. Empecé a hacer, hermanos, usted no tiene idea. Y en una de esas búsquedas encontré su Biblia. Ahí estaba guardada. Y me acuerdo que me la llevé y yo quise empezar a leerla. Pero pues no entendía nada, hermanos. Nada más la leía, pero había algo, hermanos, ahí había algo ahí. Y así que por años me fui, quise hacer mi primera comunión. Entonces recuerdo que llevé mi Biblia, la Biblia de mi papá, con el que daba el catecismo. Y yo le dije, oiga, pero quiero que me enseñe. Y me dijo, no, chavo, ¿cómo crees? La Biblia solamente es para el Padre. Y dije yo, ¿cómo para el Padre? Entonces agarré y pues bueno, dije no. Me decepcioné y no volví a regresar a la iglesia. Luego tenía unos tíos que eran testigos de Jehová y me decían, no, yo te llevo a los testigos de Jehová. Y dije, órale. Y pasaban por mí y nos llevaban a los testigos de Jehová. Pero luego yo veía cómo mis tíos eran con nosotros. Vi una vida en el templo, ellos eran pero en la casa eran totalmente distintos a lo que ellos decían. De tal manera que aún pasaban junto a nosotros y ni nos saludaban. O sea, fue algo que en mí como niño marcó muchas cosas, hermano. Crecí. Dios, por cualquier circunstancia, llegué a una iglesia pentecostés. Yo creí ahí conocer a Dios. Dije, no, sí, ahora sí, ya conocí a Dios y esto y el otro. Y vi mi vida igual, con problemas. Por mucho que yo escuchaba las prédicas que ahí se mencionan, algunos de los que están aquí todavía tienen esas formas de hablar, prédicas. Y entonces yo escuchaba y pues no, pues fulano de tal le pasó esto, fulano de tal. Pero yo veía mi vida igual y cada vez peor. Pero un día, hermanos,
yo decidí y dije, Señor, si tú existes realmente, ponme a una persona que me enseñe y me hable. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en Génesis cuando Jacob le dice a Dios, si tú eres realmente Dios, llévame con bien, cuídame y tráeme con bien, y entonces vas a ser mi Dios? Pudiéramos pensar, ay, condicionó a Dios. No tiene nada de malo. Dios le demostró que Él es soberano. Y después de que lo llevó a su lugar, no dijo, ahora sí, Señor, ya me di cuenta que tú vas a ser mi Dios. Y yo un día le dije a Dios, Señor, si realmente existes, si verdaderamente existes, ponme una persona que me ayude. Porque yo, hermanos, después de que entré a esa religión de los pentes, recuerdo que mi vida empezó a empeorar. Y mi mamá falleció. Y llegó un momento en mi vida que me sentí tan solo, hermanos, que recuerdo que me arrodillaba yo todas las noches y le decía, Señor, bueno, ¿por qué no haces algo en mi vida? O sea, ¿por qué no verdaderamente, como yo leo en tu palabra y veo? Porque ahí por lo menos leía yo según algo, ¿no? Entonces yo veía cosas y que normalmente la mayoría de los pentecostales leen los milagros. Normalmente lo que te conoces en la Biblia son milagros. Y yo leía eso, hermanos. Yo decía, ¿por qué no haces un milagro? Pero un día decidí, dije, ya estuvo, ya. Fui a hablar con los que estaban encargados ahí, con los pastores, y les dije, hasta aquí, ya. Hasta se iban a caer por ahí. Le dije al pastor y a la pastora, les dije, es la última vez que vengo a este lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dije, pues veo mi vida. Desde que llegué aquí estoy igual. Y he perdido más con lo que entré. O sea, no veo nada. O está mal usted, o estoy mal yo. Entonces mejor voy a buscar quien me ayude. Y salí de ahí, me dijeron hasta de lo que me iba a morir, hermano. No, si le haces esto a Dios, Satanás va a acabar contigo. Y usted sabe ese tipo de cosas que luego dice, ¿no? Y salí de ahí. Y recuerdo que llegó temor. Y entonces fui, esa noche llegué y le dije, Dios, si tú existes, ponme a alguien. Y al día siguiente, hermanos, me encuentro al hermano Sergio y me predica el evangelio. Cuando yo escuché el evangelio, se los he comentado aquí, fue como si una venda de los ojos se hubiera quitado. Ahora sí, como dice por ahí el profeta, wow. Así, hermanos. Se me quitó una venda de los ojos. Dije yo, caray, si esto viene aquí en la Biblia, ¿por qué nunca lo había visto? ¿Por qué nunca lo había entendido? Hermanos, y desde ahí fue un deseo. Cuando ese hombre me empezó a hablar el evangelio y me mostró, era algo que penetraba, hermanos, en mi corazón, en el alma. Era algo fuerte. Y dije yo, Señor, yo quiero esto. Y me dijo él, pues ya, Dios te acaba de dar ese regalo de vida eterna. Y le dije yo quiero ir a la iglesia. Y me dijo, sí, eso fue el martes. Me dijo, nos vemos el domingo, temprano, paso por ti aquí a las 10 de la mañana. Está bien. Hermanos, fue la semana más larga de mi vida por venir a esta iglesia. Desde el martes yo contaba las horas por venir a este lugar y escuchar. Llegaron las 10 de la mañana, estuve media hora antes. Llegaron las 10, 10 y cuarto, 10 y media, 11 de la mañana, 11 y cuarto, y por ahí se aparece el hermano Jesús Castoño. Hermano, el hermano Sergio me encargó que te llevara yo. Ah, bueno. Llegué y cuando llegué faltaban 15 minutos para que acabara la predicación. Bueno, la escuela dominical. Pero bueno, me senté, hermanos, y luego escuché el mensaje. En ese entonces éramos 40 personas, 50 personas, un grupito pequeño. Hermanos, el pastor predicó y fue algo así como que un bálsamo. Dije, yo soy de aquí, yo pertenezco aquí. Y entonces, hermanos, gracias a Dios han pasado los años y algunos de aquí recuerdan que predicó antes de que acabara diciembre un pastor gringo, ¿se acuerdan? Y cuando él empezó a decir que él fundó la iglesia de Texcoco, yo tenía la idea
de que a lo mejor cuando de niño nos llevaban a la iglesia de Texcoco. Así que le pregunté, me acerqué con él y dije: oiga, pastor, nada más quiero que me diga algo. ¿Usted conoció a esta pareja? Y le mostré una foto de mis papás. Y cuando vio la foto dice: ¿cómo no? Claro que sí, yo me acuerdo de ellos. ¿Dónde están? Pues ya le expliqué, fallecieron y así asado. Y me dice: yo me acuerdo de tus papás, ellos iban a la iglesia. Y hermanos, dice uno: Señor, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, hermanos? Porque a lo mejor mis papás en ese momento no alcanzaron a comprender, no alcanzaron a entender, pero Dios me dio la oportunidad a mí de creer y otra vez me tiene aquí, hermanos. Ahora, yo no le puedo decir más, pero lo que sí le puedo decir es que yo estoy seguro que mis papás fueron salvos y un día los voy a ver en el cielo, hermanos. Por este hecho, eso para mí fue una gran tranquilidad, porque cuando yo fui al ataúd de mi padre, en él había una sonrisa. Pues podemos decir: no, pues qué, yo vi una sonrisa. Cuando fui al ataúd de mi madre, en ella vi una sonrisa. Y yo estoy seguro, hermanos, que el mayor regalo que Dios le puede dar a un hombre es nacer de nuevo. Porque eso, hermanos, es algo que aquí usted y yo no valoramos. Pero cuando muéramos y estemos allá arriba con el Señor, vamos a decir: Señor, gracias, porque yo estaba muerto, y si tú no hubieras regenerado mi vida, si tú no hubieras creado un nuevo ser, yo no hubiera tenido la capacidad de entender y de comprender tantas cosas. Y el propósito, hermanos, de Dios siempre va a ser que un día usted y yo podamos comprender todas las grandes verdades, promesas y regalos que Él ha puesto en su palabra. Y no es para todos, es para los llamados, es para sus hijos. Y yo estoy seguro que aquí hay muchos, o la mayoría, si no es que todos, somos hijos de Dios. Algunos no, probablemente, pero estoy seguro que la mayoría sí. ¿Sabes por qué? Porque si estás aquí, eso quiere decir algo: hay un deseo. Y Dios trabaja, hermanos, en nuestra vida a partir de su palabra, formando un nuevo ser en nosotros. Algo diferente llega a nuestras vidas, hermanos, algo diferente, y todo comienza con el nuevo nacimiento. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no vas a poder entrar y no vas a poder ver. Necesitamos nacer de nuevo. Dele gracias a Dios porque usted ya nació de nuevo. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar y poder salir al receso. Padre celestial, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, al mostrarnos tu palabra, Señor. Gracias porque solamente a ti podemos dar la gloria, Señor, de que un día pudimos creer el Evangelio. Podemos estar aquí sentados, deleitándonos, gozándonos en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por ese nuevo nacimiento que creaste en nosotros. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.